Hola hermanos, hoy nos toca hablar de la doctrina del Espíritu Santo. Seguimos hablando, ¿no?, de la doctrina cristiana. Y la verdad es que esta doctrina del Espíritu Santo es una doctrina olvidada. No se habla mucho de esta doctrina y creo que hay algunas razones para eso. La mayor parte es que no hemos estudiado verdaderamente el Espíritu y su obra, entonces no enseñamos al respecto. Y por el otro lado, hay muchos hoy en día que enseñan falsamente acerca del Espíritu Santo. Es decir, se enfatiza demasiado el Espíritu Santo de una manera no bíblica. Y yo hace varios años era responsable de enseñar a los jóvenes de nuestra iglesia y yo enseñaba las doctrinas básicas de la fe cristiana. Yo pensé que, era importante que aprendieran algunos conceptos básicos sobre la doctrina, sobre la fe de Cristo. Y yo estaba estudiando para enseñar sobre esta doctrina del Espíritu Santo y yo encontré que muchos libros no decían mucho acerca de él. De hecho, un libro que yo tenía la doctrina del Dios del Padre, de Cristo, obviamente, y luego saltaba al siguiente capítulo, ni hablaba del Espíritu Santo. Pero hermanos, no podemos permitir que las falsas enseñanzas acerca del Espíritu Santo nos impiden estudiar lo que dicen las Escrituras sobre Él. Entonces, en nuestro estudio de hoy vamos a ver primero quién es el Espíritu Santo y luego lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, primero, ¿quién es? Bueno, para decir quizás el obvio, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Es verdaderamente Dios, como el Padre es Dios, como el Hijo es Dios. Podemos leer en Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Bueno, en la primera parte de este pasaje dice que estás mintiendo al Espíritu Santo y al final dice no has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Es el mismo mentir al Dios como mentir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y bueno, también hay muchos versículos en la Biblia donde el Espíritu Santo es mencionado con Dios el Padre y con Jesús, las tres personas de la Trinidad juntos. ¿Por qué? Porque adoramos un Dios en tres personas, ¿no? Dice en Mateo 28, 19, ¿no?, la gran comisión: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él es Dios. En 2 Corintios 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. De nuevo, en esta bendición vemos la Trinidad. Vemos que el Espíritu Santo es como Jesús, es como Dios el Padre, es Dios. Bueno, en 1 Pedro 1, versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Entonces, de nuevo vemos el Espíritu Santo
junto con Dios el Padre, Dios el Hijo en Jesucristo. Entonces, siendo verdaderamente Dios, el Espíritu Santo comparte los mismos atributos que el Padre y el Hijo, ¿no? Incluyendo la omnisciencia, la omnipotencia y la eternidad. No es que el Espíritu Santo es Dios, pero de menor calidad, no. Comparte todos los atributos que Dios, porque Él es Dios, ¿no? Y vemos esto en 1 Corintios 2:11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Es decir, que Él conoce todo. Lucas 1, versículo 35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. De nuevo vemos la omnipotencia del Espíritu Santo. En Hebreos 9, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Bueno, el Espíritu eterno también es eterno como Dios es eterno, porque Él es Dios. Bueno, recuerden también, como dijimos cuando hablamos de la Trinidad, todo lo que Dios el Padre hace, lo hace en el Espíritu y el Hijo también. Todo lo que hace el Hijo, lo hacen el Padre y el Espíritu. Y así es con el Espíritu. Todo lo que Él hace, lo hacen el Padre y el Hijo. ¿No? Se distinguen entre ellos en que el Padre generó al Hijo y el Padre y el Hijo exhaló o expiró el Espíritu. Pero como hablamos con Jesús, el Espíritu Santo tiene una cierta misión divina. Jesús tiene su misión divina, el Espíritu Santo también. Pero nuevamente, donde una persona de la Trinidad obra, todos obran, ¿no? Porque Dios es uno. Entonces, el Espíritu Santo comparte los mismos atributos que el Padre y el Hijo. Y siendo divino, el Espíritu Santo es igualmente digno de honor, de gloria, de nuestra adoración. Cuando se condena a Ananías es porque no honró al Espíritu Santo. Vamos a hablar más sobre esto en un minuto, pero se advierte a los creyentes que no contristan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es digno de honor y la adoración. Pero, ¿qué misión divina tiene el Espíritu Santo? Es decir, ¿qué obras vemos especialmente aplicados a Él? Entonces ahora vamos a hablar sobre qué hace el Espíritu Santo. Esto es quién es, pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Y hay muchas cosas. El Espíritu Santo trabaja para completar y sostener lo que el Padre ha planeado y lo que Dios el Hijo ha comenzado. Eso es lo que dice Wayne Grudem en su teología sistemática. El Espíritu Santo trabaja para completar y sostener lo que el Padre ha planeado y lo que Dios el Hijo ha comenzado. El Espíritu Santo trabaja dentro de las vidas de los humanos. Él es activo en la obra de la salvación, como es el Espíritu Santo quien regenera, ¿no? Vemos en Juan, capítulo 3, versículos 5 a 8, Jesús respondió: en verdad te digo
que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Él nos da vida. También en Tito 3, versículo 5, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él nos da vida. También leemos en la Biblia que es el Espíritu que resucita de los muertos en Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, Él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza ante la muerte? Que el Espíritu Santo nos dará vida. ¿Estamos hablando de muerte espiritual o muerte física? El punto es que el Espíritu es quien da vida en ambos casos. Él regenera nuestros corazones para que podamos creer en Cristo y ser salvos. Pero acá dice, Él le da vida física a Jesús para que pueda resucitar. Y también es nuestra esperanza que Él nos va a dar vida y resucitarnos de la muerte. Bueno, el Espíritu también está activo en la entrega de las Sagradas Escrituras. Esto vemos en 2 Timoteo 3, versículo 16. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La idea es que la Escritura es exhalada por Dios, por el Espíritu. En 2 Pedro 1, versículo 21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Él es activo en las Sagradas Escrituras. También vemos que el Espíritu Santo capacita a su pueblo para el servicio tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y no tenemos tiempo en esta lección para hacerlo, pero valdría la pena estudiar la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Normalmente cuando hablamos del Espíritu Santo vamos directamente al Nuevo Testamento y con razón. Pero hay muchas cosas que podemos aprender sobre cómo obra el Espíritu Santo estudiando sus actividades en el Antiguo Testamento. Pero una de las cosas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es que Él equipa al pueblo de Dios para el servicio. Voy a dar algunos ejemplos del Antiguo Testamento. En Números 27, versículos 18 al 19. Y el Señor dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. En quien está el Espíritu. Él está listo para ser el líder del pueblo de Dios porque tiene el Espíritu Santo. En
34, versículo 9, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, ¿no? De nuevo vemos que es el espíritu que capacita a Josué para su rol como el líder del pueblo de Dios después de Moisés. En 1 Samuel 16:13, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Está hablando de David, ¿no? Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Entonces vemos la importancia del Espíritu Santo en equipar al pueblo de Dios para el servicio. En Josué, en Samuel. Y bueno, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos lo mismo con Jesús mismo. En Lucas capítulo 4, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Él regresó a Galilea en el poder del Espíritu. En Hechos 1, versículo 8, obviamente, pero recibirán poder cuando ¿quién? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Su poder, su habilidad de ir y ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, viene del Espíritu Santo. Él capacita al pueblo de Dios para estas cosas. El Espíritu también obra dando dones espirituales a su pueblo. Obviamente normalmente cuando pensamos en el Espíritu Santo, pensamos en los dones espirituales, pero leemos sobre esto en varios pasajes. Romanos 12, 6 a 8, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Son ejemplos, digamos, de los dones que el Espíritu nos da como el pueblo de Dios. No es una lista exhaustiva, o sea, hay más dones que no están en esta lista, pero es un ejemplo. También en 1 Corintios 12, 7 a 11, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, podemos leer todos estos dones que el Espíritu da al pueblo de Dios, pero ¿con qué propósito? Para el bien común, para la edificación de la iglesia. 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿No? De nuevo, son dones del Espíritu Santo. ¿Para qué propósito? Para servir a otros, a los otros. Y bueno, si bien el debate sobre el Espíritu Santo gira en torno a qué dones todavía están disponibles para los creyentes hoy en día, de nuevo, el propósito de los dones espirituales es edificar la iglesia de Cristo. Una vez más, un estudio de la obra del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos ayudaría en este caso, en este asunto. Tal estudio muestra que Dios usa los dones milagrosos del Espíritu Santo por un tiempo, para un propósito específico, pero luego
se mueve hacia medios más ordinarios. Entonces, es importante entender eso. Y de nuevo, vemos esto claramente en el Antiguo Testamento y durante el Nuevo Testamento, ¿no? Pero lo que no puede faltar en esta conversación sobre los dones espirituales es el propósito de los dones. No tienen la intención de convertirse en un punto de división en la Iglesia de Cristo. Más bien, deben fortalecer y edificar a la Iglesia de Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 12, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Entonces, ven que el rol, el punto de los dones espirituales es unificar, es edificar la iglesia. De nuevo en versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Más adelante en Efesios 4, 11 a 13, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Espíritu da dones al pueblo de Dios para edificar la iglesia de Cristo. Esto es el propósito, para que podamos edificarnos unos a otros. Bueno, también encontramos en la Biblia que el Espíritu Santo obra en la vida de los creyentes para convencerlos del pecado y purificarlos del pecado. En Juan 16, 8 a 11, y cuando Él venga, esto Jesús está hablando, ¿no? Cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. También en 1 Corintios 6, 9 a 11. ¿Y no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Él nos convence del pecado, Él nos lava del pecado, ¿no? En Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él nos convence, Él nos purifica del pecado. Bueno, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Él da dirección, Él guía a su pueblo, ¿no? Es algo que vemos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. En Isaías 30, versículo 1, leemos, «Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que
ejecuten planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Entonces, esto es un ejemplo negativo, digamos, pero el punto es que deben confiar en el Espíritu Santo antes de hacer cualquier alianza. Deben ser guiados por Él y no por sus deseos de ser salvados por otro rey, ¿no? En Hechos 8:27, Él se levantó y fue. Esto es la historia de Felipe, ¿no? Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Y regresaba a su país sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Entonces, vemos que hay una historia donde el Espíritu da orden, da dirección, nos guía en momentos especiales para sus propósitos. En este caso, para compartir el Evangelio, para bautizar este hombre. En Romanos 8:26, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, Él nos convence, Él nos da dirección, Él nos guía cuando ni sabemos qué decir, qué orar. Él nos da las palabras. El Espíritu también obra para dar seguridad a los creyentes de su salvación. En Romanos 8:15-17, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es decir, nos da la seguridad de la salvación. Y si somos hijos, somos también heredores de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En 1 Juan, en muchas partes de 1 Juan, pero 2 versículos, dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El hecho de que el Espíritu Santo habite en nosotros nos da seguridad de la salvación. La convicción, cuando Él nos convence de nuestros pecados, a veces es difícil, pero muestra que realmente somos hijos de Dios. En capítulo 4, versículo 13, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¡Qué promesa! Este Espíritu obrando en nosotros es una obra del Espíritu para asegurarnos de nuestra salvación en Cristo. Otra manera en que el Espíritu Santo obra es enseñarnos. Cerca del final de su vida, Jesús habló a sus discípulos y les dijo que les convenía que se fuera porque enviaría el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo obrará para guiarlos a toda la verdad, dijo Jesús. De esta manera, el rol del Espíritu Santo es enseñar a los creyentes. En Efesios
Efesios 1, 17 a 19, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, ¿no? Les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Entonces, es el Espíritu que nos enseña estas verdades, nos recuerda de estas verdades. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo nunca nos va a enseñar algo falso. Él nos enseña acerca de Cristo. Él nos enseñará la verdad. Y así que tenemos que tener cuidado con decir, bueno, el Espíritu Santo me dijo tal y tal cosa. ¿No? Incluso, hermanos, les advertiría a cada uno de ustedes que no digan eso, a menos que estén citando las Escrituras, ¿no? El Espíritu Santo enseña la verdad siempre. Entonces, si decimos, bueno, el Espíritu Santo me dijo tal y tal cosa, y resulta que tal y tal cosa no es la verdad, entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo es un mentiroso, que Dios mismo es un mentiroso. Y esto no puede ser, ¿no? Así que el Espíritu Santo siempre nos lleva a la verdad. Entonces, incluso en la forma en que hablamos tenemos que tener cuidado. ¿Qué más? Bueno, de alguna manera es posible que los creyentes entristezcan al Espíritu Santo. Vemos eso en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Cómo podemos entristecer el Espíritu Santo? Bueno, en el contexto acá en Efesios, habla de la forma en que vivimos. O sea, si vivimos de forma con mucho pecado, sin prestar atención a nuestras acciones y nuestras palabras en este pasaje, podemos entristecer el Espíritu Santo, ¿no? También se advierte a los creyentes que no apaguen el Espíritu, como dice en 1 Tesalonicenses 5, no apaguen el Espíritu. De nuevo, ¿qué significa apagar el Espíritu Santo? Él es soberano. ¿Cómo podemos apagar el Espíritu Santo? Bueno, es decir, que no rechacen la enseñanza del Espíritu, no rechacen la palabra del Señor. De nuevo, el contexto en 1 Tesalonicenses nos dice eso. Bueno, debido a que el Espíritu Santo mora en los creyentes, también somos advertidos contra la contaminación de nuestros cuerpos, ¿no? Todos hemos leído en 1 Corintios cuando hablan que no saben de su cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Así que hay que glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus, dice, los cuales son de Dios, ¿no? Entonces, el hecho, de nuevo, que el Espíritu Santo habita en nosotros, nos da seguridad de la salvación, pero también afecta la forma en que vivimos. El Espíritu Santo habita en nosotros, hermanos. Por esta razón, deberíamos vivir según la palabra de Dios. Deberíamos obedecer lo que dice Dios. Bueno, en las Escrituras se dan advertencias
generales sobre mentir al Espíritu Santo o blasfemar contra el Espíritu. Y estas advertencias y declaraciones no niegan la soberanía del Espíritu Santo, congruente con su divinidad, el hecho de que es Dios, pero sí muestran su función y obra única en este mundo. Por el contrario de blasfemar o mentir, los cristianos están llamados a estar en el Espíritu Santo, regocijarnos en el Espíritu, orar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu y poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Bueno, hermanos, el Espíritu Santo es Dios, igualmente merecedor de nuestra adoración, nuestro honor, nuestra reverencia. Pero también vemos cómo las Escrituras hablan de su misión distinta de darnos vida, de enseñarnos, de guiarnos. Así que hacemos bien en no ignorar, de hecho, en no apagar el Espíritu Santo. Él es digno de nuestra adoración y de nuestro estudio.